todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos al seminario de Biología Marina. Tenemos una invitada especial el día de hoy. Les voy a presentar, voy a decir brevemente una reseña de la doctora Carla Verónica Pedraza Venegas. Ella realizó sus estudios de maestría en el Centro de Investigaciones Científicas y Educación Superior del Senada, CICESE, y de doctorado en la UAPS. Su formación académica se ha enfocado principalmente en la ecología de pastos marinos y macroalgas, con base sobre el manejo de los recursos naturales. Ha participado en la publicación de varios trabajos relacionados con su área de especialidad, participado en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el laboratorio de macroalgas del CICNOR, con el proyecto titulado Retención de microplásticos en sedimentos macrofíticos marinos en localidades con diferentes influencias antropogénicas en Bahía de la Paz. Y pues esta va a ser la temática que voy a presentar el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, en efecto, les voy a platicar un poquito de este proyecto de mi estancia postdoctoral. Nos centramos en 3 macrófitos principalmente, que fue pastos marinos, macroalgas, particularmente sargazo, y con manglares. Entonces, esta va a ser una pequeña parte de ese trabajo, pero realmente es bastante interesante y considero yo muy relevante. Y les voy a platicar un poquito por qué. Entonces, seguramente ustedes ya han escuchado hablar del problema de los plásticos, cómo esta problemática ha ido incrementando a través de los años. Entonces, como podemos ver en esta pequeña gráfica, desde 1950 teníamos aproximadamente una producción de 1.5 millones de toneladas de plásticos. Y en los últimos años esa producción ha ido aumentando considerablemente. Y actualmente se considera que hay aproximadamente unos 460 millones de toneladas de producción de plásticos. ¿Qué es lo que está pasando con estos productos? Las principales problemáticas no solamente es cuánto se está produciendo, sino el tipo de materiales que están utilizando precisamente para la producción de estos plásticos. ¿Por qué? Pues porque los van haciendo persistentes a lo largo del tiempo. Dependiendo del tipo de material del que están fabricados, va a ser la durabilidad que van a tener o el tiempo que van a tardar en descomponerse en el ecosistema. Y pues ya hemos visto un poco que el periodo de degradación es sumamente largo, ¿no? Y bueno, también otra consecuencia de este tipo de contaminantes, pues es perdón, hay una falta de ortografía, es la absorción, que es la capacidad que tienen estos productos de que se les adhieran otro tipo de contaminantes como hidrocarburos, pesticidas o metales pesados. Entonces hay que sumar la problemática tal cual del plástico más los contaminantes que se le pueden adherir. Y bueno, también una problemática referente a este tema de los plásticos, pues es la gestión muchas veces deficiente de todos estos productos, ¿no? Sobre todo para plásticos de un solo uso, que prácticamente son las envolturas de los alimentos muchas veces, o que no podemos volver a reutilizar o que no podemos reciclar. Prácticamente esto hace que estos desechos vayan aumentando y la probabilidad que tengan de llegar a los ecosistemas vaya aumentando. Y entonces, ¿cómo llegan los plásticos a los ecosistemas marinos? Bueno, además después de la producción y el consumo que tenemos de todos estos productos, los plásticos llegan a los diferentes ecosistemas, y yo me voy a enfocar principalmente en los ecosistemas costeros. Pues llegan a través de los ríos, de los efluentes de las plantas de tratamiento o a través de las aguas residuales también. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos contaminantes, una vez que llegan a la zona costera, tienden a ser transportados por las corrientes, por las mareas y por el viento. Y además, estos factores no solamente van a influir en su distribución, sino también en la abundancia y en la capacidad de dispersión que van a tener
estos contaminantes en el ecosistema marino. Y bueno, ¿qué pasa una vez que llegan al mar, ¿no? Ya que llegan al mar, empieza un proceso de degradación por varios factores. Tenemos factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores bióticos hay diferentes bacterias que ya se ha documentado que empiezan con el proceso de degradación de estos grandes plásticos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues al momento de iniciar la degradación, pues los va fragmentando a piezas más pequeñas y vamos a tener diferentes tamaños de plástico. Entonces aquí les muestro algunas de las bacterias de las que ya se han tenido reportes que llevan a cabo precisamente este proceso de degradación. Y dentro de los factores abióticos está la irradiancia, está la temperatura, está el oleaje, las corrientes también van a influir en el proceso de degradación de todos estos productos. ¿Por qué? Pues al momento de estar en la columna de agua o en superficie o en el fondo, pues estos factores lo que van a hacer es propiciar la degradación, ya sea por el movimiento que van teniendo, ocasiona que se vayan golpeando y se vayan fragmentando. Entonces, justamente estos dos factores van a influenciar en que estos macroplásticos que vamos encontrando en la columna de agua o en la superficie se vayan degradando a partículas cada vez más pequeñas. Y precisamente a ese respecto, pues tenemos diferentes categorías con base en el tamaño de estos plásticos. Los macroplásticos, pues son todos los que vamos a ver a simple vista, desde una botella de refresco, una botella de agua que normalmente consumimos, hasta pues boyas, cuerdas, grandes redes, todas esas son consideradas como macroplásticos. De ahí tenemos los mesoplásticos, que van desde los 200 hasta los 5 milímetros aproximadamente. Después vienen los microplásticos, que van de 5 milímetros a una micra prácticamente, ¿no? Muchos de los estudios han sido enfocados en este tipo de tamaños principalmente, pero actualmente también se está empezando a tener noticias y conocimiento y además estudios más particulares sobre los nanoplásticos, que son todas aquellas partículas menores a una micra. Entonces, para este trabajo nos vamos a enfocar principalmente en mesoplásticos y microplásticos. Pero bueno, una vez que llegan al mar, ya vimos cómo se transportan, ya vimos cómo se dispersan, ya vimos que se fragmentan, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues al menos dentro de la cadena trófica, pues se pueden observar diferentes casos. En el fitoplancton se van a ir adhiriendo precisamente a estas células, y en el caso del resto de la trama trófica, sobre todo con peces o grandes mamíferos, se va a hacer a través de la transferencia, precisamente la transferencia trófica. ¿Por qué? Pues porque se pueden confundir con presas, o es consumo accidental de todas estas partículas que va ocasionando que se vayan acumulando dentro de los diferentes organismos. Pero particularmente para nuestros organismos de estudio, que son las plantas, y en este caso el sargazo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos adhesión de microplásticos por medio de dos procesos principalmente. El primero es a través de procesos físicos, que es muy parecido a lo que les comentaba de la dispersión y fragmentación de los plásticos. Las mareas y las corrientes van a ayudar a que precisamente estos plásticos se vayan adhiriendo o sedimentando o agrupando dentro de los mantos de macroalgas, y pues eso va a ir ocasionando que si, por ejemplo, yo tuviera este pequeño microcosmos, un vasito precipitado, en el momento en el que si yo pusiera aquí unas plantas, en el momento en el que el movimiento se detenga, las plantas que yo tenga contenidas en este sistema van a ocasionar que todas estas partículas se sedimenten, entonces queden retenidas en el sedimento, o bien queden atrapadas entre las estructuras de las algas. Después tenemos otro proceso, que son los procesos biológicos.
Dentro de los procesos biológicos hay 3 puntos principales que se toman en consideración para saber si, o para observar más bien la adhesión de estos plásticos a las estructuras de las plantas. Una es su morfología, una es, bueno, lo vamos a ir viendo mejor. Entonces, las macroalgas tienen una gran diversidad de formas. Pueden ser alargadas, pueden ser ramificadas, pueden ser en forma de lámina, pueden ser en forma de pequeños nopalitos. En fin, tenemos una gran cantidad de morfologías y precisamente esa variabilidad en las formas de las algas va a determinar, o más bien va a influir en qué tanto se pueden adherir más o menos microplásticos. Entonces se ha observado y se ha reportado que macroalgas con grandes superficies o con muchas ramificaciones, como en el caso de Acanthophora o de Hematocystis, incluso del sargazo, propicia que haya una mayor retención de estas partículas plásticas dentro de las macroalgas. Y bueno, además de que se van a adherir directamente a sus estructuras, como les mencionaba, también propicia a que se vayan sedimentando y se depositen en el fondo marino. Después tenemos otros 2 procesos que también son bastante interesantes. Uno es a través de la formación de biopelículas. La mayoría de las algas, algunas más evidentes que otras, pero producen diferentes compuestos, como los alginatos, como el agar, los carragenanos, que pueden formar como ciertas películas sobre la superficie del alga, que lo que va a ocasionar es que en el momento en el que por la característica del manto, la densidad y la biomasa de las plantas, se reduce la turbulencia entre estas algas y se va precipitando todo el material, y como aquí tenemos esta película como mucilaginosa, como pegajosa, lo que ocasiona es que tanto las partículas plásticas como partículas de sedimento o materia orgánica queden adheridas precisamente a las láminas de las algas. Entonces, es una forma en la que están viéndose adheridas, ¿no? Y otro proceso interesante también es a través del llamado biofouling, que es el proceso que se da a través de todos los epibiontes que están viviendo sobre las algas. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estos organismos, caracolitos o poliquetos, que de repente tienden a hacerse como, bueno, tanto para alimentarse o para refugiarse, que se van moviendo a través de las láminas o de los filoides de las macroalgas, van dejando igual una especie de película que igualmente va propiciando a que se adhieran microplásticos o otro tipo de material que está suspendido en la columna de agua. Entonces, estos son los 3 principales procesos, biológicos, a través de los cuales se adhieren los microplásticos a las plantas. Y bueno, particularmente con el sargazo es bastante interesante porque cumple una de las características, bueno, más bien varias de las características que yo les acabo de mencionar. Dada la morfología que tiene, que es muy ramificada, tiene muchos filoides, algunas de las láminas o de los filoides del alga tienden a tener como pequeñas espinitas. Entonces, esta morfología, bueno, además de que alcanzan a medir tallas de más de 1 metro, entonces esta característica le confiere esta capacidad, o creemos que le confiere esta capacidad de poder tener una gran retención de plásticos. También producen esta pequeña mucílago que les mencionaba, las biopelículas, y pues también encontramos de repente muchos epibiontes sobre sus estructuras, que pues también puede propiciar a que se adhieran todas estas partículas plásticas. Particularmente, bueno, además es un alga café, no lo dije al inicio. Son plantas anuales las que encontramos aquí en el Golfo de California, bueno, en la Bahía de La Paz principalmente, y encontramos sus valores máximos de crecimiento en los meses más fríos. Por ahí de mayo es el pico más alto de biomasa y abundancia de este género, y empieza a disminuir conforme va entrando el verano, ¿no? Creo que no se ve.
Bueno, hago un videito porque quería mostrarles un poquito cómo es un hábitat perfecto para diferentes epífitas, epibiontes, para invertebrados, para peces. Son utilizados para la industria farmacéutica. También es utilizado como abono o como fertilizante, pero también como follaje para la agricultura y para la ganadería. Y pues también es utilizado para la alimentación humana. Entonces también es un punto importante del por qué estar estudiando este género de algas, ¿no? Por el gran uso que le estamos dando, pues creo que es pertinente saber qué es lo que pasa con esta alga en cuanto a contaminantes plásticos después de todos estos servicios que nos proporciona, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Fallas técnicas, perdón. No sé si es mío o es allá. La otra vez. Una disculpa. Creo que el video causó complicaciones. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Estas son algunas de las razones de por qué tomamos en consideración a Sargazo para su estudio. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial realmente a nivel mundial hay pocos estudios todavía en comparación con otras especies como ballenas o como lobos, peces, algunos organismos filtradores como mejillones, como ostiones. Muchos de estos organismos ya hay diferentes estudios a nivel mundial en el que se comprueba la acumulación que tienen, la biotransferencia que hay de partículas plásticas o de microplásticos, pero en cuanto a plantas, realmente podríamos decir que en comparación todavía son pocos los estudios que se han hecho al respecto. La mayoría se han hecho en China, por ahí unos que otros en el Mediterráneo, pero realmente todavía son pocos, ¿no? En México tenemos uno de los trabajos más importantes que se realizó fue aquí en la península de Yucatán, y pues es bastante relevante porque ellos trabajaron con el sargazo bentónico, y como ustedes saben, el sargazo bentónico en la península de Yucatán también es una gran problemática, ¿no? Entonces, si además le sumamos la posibilidad de todos estos contaminantes que trae, pues hay que poner especial atención en qué es lo que pasa, ¿no? Con todos estos organismos. Hay un pequeño grupo en la UMAR que está recientemente también entrándole a los microplásticos aquí en el Golfo de Tehuantepec. Todavía están trabajando, no hay publicación, pero bueno, aquí podemos decir que hay otra fuente de información que vamos a tener, ¿no? Para saber cómo se comportan las macroalgas de esa zona. Y pues nosotros, ¿no? Que estamos trabajando aquí precisamente en la Bahía de La Paz, con sargazo principalmente. ¿Cuál fue el objetivo de esta sección principalmente? Pues fue evaluar la presencia, la composición y las características de las partículas plásticas que se encontraban asociadas al sargazo bentónico y a sus sedimentos asociados en dos playas con diferente influencia antropogénica. La primera fue San Juan de la Costa y la segunda fue la Concha, la playa de la Concha. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para empezar a tomar las muestras y obtener nuestros resultados? Entonces, esta es la localidad de San Juan de la Costa, aquí está la Concha. Lo que hicimos fue poner dos transectos de 30 metros. En el metro 0, 15 y 30 se obtuvieron más bien núcleos de sedimento para microplásticos. Se tomó la muestra de sargazo y se tomó una muestra extra para conocer la granulometría del lugar.
Lo mismo se hizo para la concha, y más o menos, intentamos que fueran más o menos 10 metros alejados del manto de sargazo, pusimos otros transectos en donde no había vegetación, con la finalidad de precisamente saber cuál era la influencia de los sitios vegetados y los no vegetados. ¿Qué características tiene? Pues San Juan de la Costa principalmente está influenciada por la extracción de fosforita y el campamento pesquero que está en la región. Y la Concha, pues es una perdón, una playa recreativa, y pues además tenemos ahí enfrentito el Hotel de la Concha, ¿no? Entonces esto le va a dar características diferentes a nuestras zonas. Entonces, ubicamos el manto, más o menos así, se pusieron los transectos, y entre el primer y segundo transecto tenemos una separación de 50 metros aproximadamente. Esta es una foto de más o menos cómo se veía el núcleo para obtener la muestra de sedimento. Y bueno, una vez que se tomaron las muestras, se llevaron al laboratorio de macroalgas y fueron congeladas hasta su procesamiento. Ya en el laboratorio lo que hicimos fue descongelar los ejemplares de sargazo en unas cajas Petri de vidrio, y las tapamos con aluminio para evitar contaminación ambiental, y se pusieron a secar a 50 grados centígrados para evitar que altas temperaturas pudieran degradarnos los plásticos. Con respecto a los sedimentos, igual se pusieron en cajas Petri de cristal, se taparon con aluminio hasta que se descongelaron, se pasaron a charolas de aluminio y se metieron a secar también a 50 grados centígrados. Después de esto, iniciamos la búsqueda de microplásticos, ¿no? Entonces tomamos una fracción de aproximadamente 300 gramos de cada muestra de sedimento y se fue analizada en cajas Petri bajo el estereoscopio para buscar todas estas partículas que pudiéramos encontrar. Y se clasificaron tanto en formas, si fuera esfera, espuma, un pellet, una fibra, una película, y también se clasificaron por color, todos los que encontráramos para esa zona. Y después de esta se tomó una submuestra de 110 ítems para analizarlos en el espectrofotómetro de Fourier. Lo mismo hicimos con el sargazo. Lo fuimos fraccionando poco a poquito, lo poníamos en la caja Petri, lo observábamos para ver cuántos plásticos encontrábamos adheridos al alga. Para complementar la información, tuvimos la oportunidad de obtener datos de biomasa del sargazo y la granulometría del sedimento. Hicimos cruzcalguales porque los datos no fueron normales, pero además hicimos intervalos de clase para más o menos saber entre qué tamaños era donde más encontrábamos partículas plásticas, si mesoplásticos o microplásticos. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Entonces, para San Juan de la Costa tuvimos un promedio de 162 ítems, y si lo podemos comparar con la Concha, estuvo 289. Sí, hubo un mayor número de partículas plásticas en la localidad de La Concha. No hay diferencias estadísticamente significativas por las variancias que encontramos en cada una de las localidades, pero bueno, sí se puede observar, ¿no? Aquí está la localidad de La Concha, con el número máximo que encontramos fueron 580, y 345 para la, perdón, va de este lado, ¿no? 345 para San Juan de la Costa. Ajá. En San Juan de la Costa el 100% fueron fibras, el color que más encontramos fue el negro, como lo vemos aquí en la gráfica. Los tamaños estaban entre los 3 y prácticamente 6 milímetros, que podríamos considerarlos dentro del tamaño de microplásticos. Para la Concha, el 92% fueron fibras, el otro porcentaje fue para foam, parecido al unicel. Los colores que encontramos principalmente fueron azules y el transparente, con 33% más o menos, y los tamaños fueron de 4 a 1.2. Entonces, como pueden ver, también entran dentro del rango de los tamaños de los microplásticos. Eso es solo los que encontramos adheridos al sargazo.
En cuanto a los sedimentos, aquí les pueden ver, digamos que este es el manto de macroalgas, aquí está la Concha, aquí está San Juan de la Costa. Tuvimos 38% de ítems en la zona con vegetación y 62% en la zona sin vegetación. Esto causa un poco de conflicto porque nuestra hipótesis, no la dije, perdón, nuestra hipótesis es que la zona con vegetación iba a tener una mayor cantidad de microplásticos que la zona sin vegetación. Pero bueno, en este caso hay que considerar también las corrientes y el tamaño de partícula del sedimento. Entonces, esto también tiene influencia, no solamente la presencia de las plantas para la retención de los microplásticos. El color que encontramos fue principalmente amarillo en las zonas con vegetación y transparentes en las zonas sin vegetación. Para la localidad de La Concha, de igual manera tuvimos un mayor porcentaje de partículas plásticas en las zonas sin vegetación, con un 52%, y 48% dentro de las zonas vegetadas. Fibras azules fue lo que predominó, y las fibras negras en las zonas sin vegetación fue lo que más encontramos. Los tamaños fueron desde 4.5 y 7.9. Solo para esta localidad de La Concha, para el sitio sin vegetación, es el único que encontramos dentro de la categoría de mesoplásticos. De ahí en fuera, prácticamente todos están en la... bueno, y aquí también, estos dos, dentro de mesoplásticos, y los demás son microplásticos. Estos resultados coinciden mucho con lo que se ha encontrado tanto para la península de Yucatán, en donde de igual manera ellos encontraron la mayor cantidad de fibras azules. Bueno, ellos encontraron más azules, como en el caso de La Concha, y con algunos otros estudios que se han realizado a nivel internacional, aunque no necesariamente con sargazo, y los pocos que se han hecho también con sargazo, entramos dentro de los mismos tamaños más o menos, entramos más o menos en las mismas proporciones. No lo puse, sino hasta... Bueno. Se me olvidó poner una disculpa, el promedio de partículas para cada localidad. Pero bueno, aquí sí me van a tener que creer porque olvidé el dato, pero están dentro de los rangos reportados por la literatura, ¿no? Creo que tenemos aproximadamente 380 más o menos ítems por kilogramo de peso seco en La Concha, y aquí tenemos como 100 y algo, creo. A ver, ahorita creo que sí lo traigo, pero ahorita lo revisamos con más calma. Esto es en cuanto a las frecuencias, ¿no? Yo les comentaba que hicimos intervalos de clase para conocer más o menos cuáles eran los tamaños que encontrábamos principalmente de estas partículas plásticas, y como pueden ver, tanto en San Juan de la Costa como en La Concha, estamos encontrando principalmente microplásticos que están dentro de esta categoría, ¿no? Desde 0.4 a 6.5. Aunque nuestro límite es 5 milímetros, que es lo que marca la literatura, pues prácticamente todos estaban por debajo de los 5 milímetros, ¿no? En cuanto a los tipos de plásticos que encontramos, fueron 12 diferentes plásticos. No les puse todas las leyendas porque no caben tanto en el texto, pero bueno, el que encontramos principalmente fue el polietileno, el PET, fueron los que predominaron, digamos que en las dos localidades, aunque el polietileno fue el dominante en las dos localidades. Coincide mucho con lo que se reporta en la literatura para el tipo de como de desechos, o más bien de productos degradados, ¿no? Mucho proviene de la industria textil. Entonces, como podemos recordar, la playa de La Concha, pues es una zona turística, es una zona donde hay bañistas, está el hotel,
Entonces, pues hay mucha gente ahí nadando, los trajes de baño, las telitas que utilizamos para poner en la playa. Entonces, todo eso coincide con lo que estamos encontrando en cuanto a tipos de plásticos. En San Juan de la Costa, aunque no hay tanto turismo, pues sí encontramos este tipo de plástico asociado también a las redes de pesca que pueden estar por el campamento pesquero que está precisamente ahí en San Juan de la Costa. Entonces sí tiene, como que sí tiene lógica el tipo de plástico que estamos encontrando con la influencia antropogénica que tiene cada una de estas dos localidades. Bueno, sí lo traje, sí lo traje. Por eso no lo puse en la otra gráfica. Entonces, aquí estamos, ¿no? Esta es, San Juan de la Costa tuvo un promedio de 892 ítems por gramo de peso seco por metro cuadrado, y la Concha tuvo 1264. Entonces, estos valores, aún así como los vemos, entran dentro de lo reportado en la literatura, pero aún así todavía estamos presentando valores bajos. Hay algunos trabajos que están reportando hasta 12,000 ítems, ¿no? Por gramo de peso seco por metro cuadrado. En China, por ejemplo, han reportado cantidades exorbitantes, así como de 30,000 ítems por gramo de peso seco por metro cuadrado, ¿no? Es muchísimo. Y esos los han reportado principalmente en las zonas donde están cultivando las macroalgas que van para uso alimenticio, ¿no? Entonces, de ahí hay que empezar a tener cuidado con eso. Pero bueno, creo que este valor, pues todavía podríamos considerarlo bajo, vamos bien, pero no esperemos a que suba para empezar a actuar al respecto, ¿no? Entonces, para caracterizar un poquito las zonas de estudio, estos son los resultados de la granulometría, principalmente para la Concha, y la zona vegetada son los azules y la zona no vegetada son los verdes. Entonces, esto nos habla un poco sobre la heterogeneidad que hay en la localidad, esto influenciado también por los movimientos de la columna de agua. San Juan de la Costa tiene sedimentos un poco más finos, lo que habla un poco de la homogeneidad del lugar, que propicia a que haya un mayor depósito de partículas, ¿no? Pero ustedes van a decir, pero si le encontraste más en la Concha que en San Juan de la Costa. Entonces, pues sí, los sedimentos, como yo les mencionaba, ayudan para que sea la retención y el depósito de los plásticos. Pero otro factor que influye es la biomasa. Sí, bueno, la biomasa. Entonces, en San Juan de la Costa tuvimos una menor biomasa, como pueden ver son las barras negras, hubo una menor biomasa comparada con la Concha. Entonces, estos dos factores, la alta biomasa que encontramos en la Concha, más un poquito mezclado con las condiciones oceanográficas y la cantidad de influencia antropogénica que tendríamos en el lugar, pues puede ser una de las razones del por qué encontramos mayor cantidad de partículas plásticas en esta localidad a comparación de San Juan de la Costa. Pero, ¿qué es lo que pasa con toda esta problemática, no? O sea, no solamente tenemos que decir que cuánto encontramos, qué encontramos, sino para qué lo encontramos. Entonces, es importante. Se vuelve loco, perdón. Es importante saber qué es lo que está pasando con estas plantas ante este tipo de contaminantes, ¿no? Se está reportando que hay reducción en la fotosíntesis porque a veces estas partículas plásticas se van adhiriendo a las hojas y van disminuyendo la cantidad de luz que les llega y pues disminuye la fotosíntesis, lo cual
afecta en su crecimiento y en su productividad, ¿no? Que es como parte de las consecuencias indirectas de precisamente la cantidad de plásticos que se adhieren o que pueden llegar a sombrear los mantos. También se ha observado y se ha documentado que causa estrés oxidativo. Todos estos productos, como yo les mencionaba, no solamente es la composición propia del plástico, sino todo lo que tiene adherido que se le va pegando y cuando se adhiere a las algas, pues produce este estrés oxidativo que va ocasionando pues la muerte celular de las plantas o los daños que va teniendo fisiológicamente hacia las macroalgas. Y pues también hay la interferencia en la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque una vez que se depositan todos estos microplásticos en el sedimento, algunas bacterias o de las que están dentro de los sedimentos no están llevando a cabo la remineralización de la misma manera que si no estuvieran estos contaminantes, ¿no? Entonces también se está alterando el reciclamiento de nutrientes y pues obviamente las plantas van a tener esta interferencia para volver a absorber esos nutrientes y llevar a cabo el crecimiento adecuado, provocando la disminución de los mantos de macroalgas. Y bueno, aunque todavía se está estudiando, también están observando alteración en la estructura de algunas especies de macroalgas que principalmente, por ejemplo en este caso, se modifican los osporangios y pues a final de cuentas la consecuencia es una afectación en la función fisiológica o reproductiva de las macroalgas. Y pues la toxicidad de todos estos plásticos también va a ocasionar daño celular y muerte, ¿no? Entonces, como parte de las conclusiones de este trabajo, yo les podría decir que además de que las fibras fueron las principales partículas plásticas que encontramos y que el color negro y azul y transparente fueron los dominantes, creo que lo que hay que resaltar principalmente es que efectivamente el sargazo bentónico está actuando no solamente como trampa de partículas plásticas, tanto en sus estructuras como en el sedimento, sino que también al quedarse adherida y al quedar dentro de los sedimentos, está funcionando como vector de estas partículas plásticas para el resto de la cadena trófica. ¿Por qué? Pues una vez que estos plásticos se adhieren a las hojas y llegan todos los peces o macroinvertebrados a alimentarse, pues va a entrar ya directamente a la cadena trófica. Y en cuanto al sedimento, pues como quedan atrapados, pues todos estos organismos filtradores, pueden ser pepinos, estrellas, están ofiúridos, que están, todo el macroventos está siendo afectado precisamente por las partículas plásticas que ya quedaron contenidas dentro del sedimento, ¿no? Entonces, algo también importante, como les mencionaba, la granulometría y la estructura de la vegetación también van a ser un factor importante para ver más o menos cuántas partículas pueden depositarse, ¿no? Un manto con una mayor densidad, una mayor biomasa, va a propiciar una mayor retención de microplásticos y bueno, también habrá que ver ahí el tipo de sedimento, porque los sedimentos más finos tienden a retener mejor ciertos tipos de plásticos que algunos otros, ¿no? Sobre todo fibras, que tienden a capturarlas mejor. Y bueno, en cuanto a los polímeros, el polietileno y el propileno fueron los más abundantes y coincide un poco con la influencia antropogénica, ¿no? Que es el uso de las playas principalmente por bañistas. Entonces, pues, una disculpa por estos inconvenientes. He tenido muchos problemas con mi computadora y se vuelve loca de repente. Entonces ya vi que me sigue moviendo cosas, pero una disculpa. Pues no sé si tengan, bueno, agradecimientos especiales a los integrantes del laboratorio, a Alejandro Mazariegos, gente que me ayudó en campo, y bueno, al proyecto de macroalgas, ¿no? Muchísimas gracias, y pues no sé si tengan preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicas, a ver, allá. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por su presentación, la verdad está muy interesante y más que nada me llamó la atención que una de sus zonas fuera la Concha, porque pues creo que es una de las playas más transitadas de aquí de Aguas, porque pues es muy cercana y pues la verdad está, bueno, al menos más que nada hace muchos años estaba muy bonita. Yo he notado, porque yo he ido ahí desde que era niño, y he notado bastante los cambios que ha tenido a través de los años. Antes se podían ver peces, algas y demás en la orilla, y pues la verdad de los últimos años que he ido, pues está muerto, o sea, no hay casi nada. Entonces, si una de las preguntas que tenía justamente, bueno, en parte me la contestó, porque cuando dijo lo de las láminas en las hojas me quedé pensando, pues había afectado a la fotosíntesis y justamente Sí. lo menos lo explicó después. Y la otra era, pues, justo eso, ¿en qué parte exactamente muestrearon esta zona con algas? Porque sí he notado que está más vacía cada vez. Que antes, sí. Entonces, ¿dónde fue que buscaron para poder muestrear esto, no? O sea, no sé si, o sea, porque mencionó lo de los transectos y todo, no sé si estuvieron más al fondo o cómo Sí, pues, si ubicas, bueno, espero que la mayoría haya ido a la Concha al menos una vez. Entonces, en cuanto entran por el pasillito de acceso, yo creo que me moví a lo mucho unos 10 metros a la derecha, así como vamos de frente, y de ahí caminamos, que habrán sido unos 20 metros, 30 metros más o menos, y pusimos ahí, en cuanto empezamos a encontrar el sargazo de un tamaño, bueno, más homogéneo, porque empiezas a encontrar pequeñitos un poquito antes, pero cuando vimos que el manto ya estaba un poquito más homogéneo, ahí pusimos nuestra primera marca y los 30 metros hacia adentro, ¿no? Y de ahí nos movimos, pues son 50 metros laterales. Ya. En ese momento que hicimos el muestreo, pues el manto estaba bastante homogéneo todavía, estaba bien, lo hicimos por ahí de abril, el muestreo, entonces fue una buena etapa para tener tamaños de la planta creo que quedaban como en los 50 centímetros más o menos, sí. La de la Concha no tenían 1 metro, los de San Juan de la Costa sí estaban más grandes. Pero quizá tiene que ver un poco con lo que tú mencionas, ¿no? El impacto que hay en la región, bueno, en la playa, pues ocasiona que esté más fragmentado el mantito, a lo mejor ya no crece tanto. Bueno, también nos tocó una temporada en la que se retrasó un poco el crecimiento del sargazo, entonces quizás también pudo haber sido un poco la influencia de eso, pero prácticamente fue ahí enfrentito. Ok. Sí, justamente pues eso me causó crítica porque pues yo pues no me imaginaba exactamente desde dónde era el impacto, pues no, o sea, de por qué estaba ocurriendo de esa forma y solo uno lo asocia a cosas antropogénicas, pero no exactamente al origen. Y quería también preguntarle si no hay estudios previos entonces en la zona, o sea, en lo absoluto, porque habría estado interesante, o sea, que hicieran este tipo de muestras de investigación a lo largo de los años, ¿no? Para ver cómo eso hubiera ido implementado. Sí hay estudios en la bahía, o sea, hay varios estudios a lo largo pues del estado, de la península más bien. Hay varios estudios que se han hecho ya, algunos específicamente en sedimentos, algunos específicamente en arena de playa, pero digamos que asociado a un macrófito somos, y digo somos porque es el laboratorio el que estamos trabajando, digamos que somos los primeros aquí que lo estamos haciendo. O sea, sí hay por separado, sí hay en sedimento, hay en almejas, hay en lobo marino, hay en ballenas, o sea, hay en diferentes organismos, pero en esta asociación que estamos trabajando nosotros, de hecho aquí en el doctor Víctor Muro, él trabaja pero con cadena trófica.
el cómo hay traspaso de microplásticos a lo largo de la cadena trófica, ¿no? Pero bueno, cada uno está como agarrando pedacitos. Es, como mencionas, importante ver qué pasa desde el punto uno, ¿no? La planta, el sedimento, la columna de agua, los organismos. Entonces es un trabajo largo, vamos poco a poquito, pero trabajos sí hay, un poco aislados, que sería bueno, como tú dices, a lo mejor juntar la información, pero sí hay. Ok. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se ve el caso que hace un interesante trabajo, porque cuando hablamos de sargazo, ahorita muchos ubicamos con el Caribe mexicano. Sí. Y en este caso, bueno, muchos dicen, bueno, podría ser como una red, podría atrapar los microplásticos, pero ¿qué consecuencias puede traer a casa? Mi pregunta es, ¿qué estrategias de investigación o tecnologías consideras más prometedoras para mitigar esa acumulación de microplásticos en el sargazo? ¿O qué tal? Híjole, eso está bien complicado porque hasta que no disminuyamos el consumo de microplásticos, bueno, de plásticos en general, el darles un tratamiento es complicado. Hay un estudio que se hizo, sobre todo pensando un poco en el reciclado de los plásticos, y se hizo un estudio en una planta en la que precisamente hacían reciclado de plásticos, y se dieron cuenta que había más contaminación que beneficio, porque al momento de triturar ese plástico para convertirlo en otro, se producían muchos microplásticos. Entonces esa estrategia, después de un tiempo vieron que no era eficiente. Entonces, a lo mejor lo más drástico y lo más viable que se pudiera hacer, porque los que están ya no los podemos quitar, es más bien disminuir ese consumo, ¿no? De ahí que intentemos ya cambiar el uso de este tipo de productos, intentar consumir alimentos que no vengan con plásticos de un solo uso. No sé, ya hay varias estrategias como para intentar reducir el consumo, que nos llevaría de manera ideal a reducir la producción de plásticos. Pues la otra es estas bacterias que encontraron que están degradando plástico. Por ahí están empezando a hacer experimentos para ver cuál es la tasa de degradación, qué tanto realmente se está degradando el plástico, cómo pudieran hacerlo para que funcione a gran escala, porque los experimentos ahorita son en pequeño, ¿no? Pues quizás esa también podría ser una alternativa, pero, híjole, sí está bastante complicado. Porque además al sargazo no le podemos dar otro uso porque ya tiene pegado el microplástico. Y para quitarlo, o sea, sí hay varias cosas como que tomar en consideración. ¿Algún otro comentario? ¿Jason? Hola, buenos días, muchas gracias por su plática. Tengo la curiosidad en sus datos de granulometría. La granulometría. Sí, exacto, porque estoy haciendo también de eso para caracterizar el flujo de agua en las universidades. Entonces, quería preguntarles en qué temporada ustedes tomaron muestras de sedimentos. Esas las tomamos en abril. Ok. En abril las tomamos, así donde tomamos la muestra de sedimento para microplásticos a un laditito para tener la misma influencia y que no variara realmente de la muestra que tomamos para los plásticos. Se tomó una pequeña muestra de sedimento para la granulometría. Por eso solo se usó para granulometría. Sí, exactamente. Sí, porque también nosotros tomamos muchos sedimentos en dos temporadas de cálida y también de fría, y hemos visto que hay más diferencias entre los sitios que nosotros, claro, de diferentes sitios, ¿no? Pero hemos visto que hay más diferencia entre los ciclos en la temporada fría que en la cálida. Hay más homogenización. Homogenización. Sí, de sedimentos en la temporada fría. Por eso tengo la curiosidad, porque es como más o menos. Sí, y parece ser que es como un patrón, por lo menos para la bahía, no sé dónde estén tus otros sitios de estudio,
pero por los rangos de mareas y por las corrientes que sí cambian un poco. Entonces, estos cambios en invierno y en verano sí cambian como la depositación de estas partículas, ¿no? Y al menos también hemos observado que dependiendo de la densidad que tengamos de plantas, también influye un poquito, ¿no?, en la cantidad de sedimento que encontramos. A veces hay más, a veces hay menos. Aquí. Un comentario, es una pregunta, bueno, tenemos las diferentes macroalgas, en este caso sargazo, que tienen los microplásticos, ¿no? ¿Qué tipo de peces son los que pudieran estar siendo afectados al amonear este tipo de sargazos y que potencialmente pudiera escalarse y llegarnos a nosotros como consumo humano? ¿Cuáles son los peces que hay que poner atención? Mira, sí los he visto, pero ahorita no me acuerdo cómo se llaman las especies, la verdad. Pero sí tengo un listado de más o menos cuáles son las especies que se alimentan directa e indirectamente del manto de sargazo, ¿no? Porque algunos se comen a los epibiontes y algunos sí directamente a los filoides. Pero ahorita te diría mentiras, porque no los recuerdo, ¿no? Sí, ahí serían los indicadores, ¿no? Serían los se está indicadores. transmitiendo hacia la parte humana. Exacto. Ya viendo lo que está aquí. Pero también habrá que considerar algunos otros, como algún pepino que ande por ahí, estrellas del mar, que también pudieran ayudarnos a ver un poquito cómo está el ecosistema. Pero de peces, sí, es que tienen, para mí son nombres muy complicados porque yo no trabajo con fauna, pero sí sé que hay varias especies que son importantes en la región. ¿Algún otro comentario breve? Bueno, rapidito. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba en relación al doctor, porque en la hipótesis se planteaba que esperaban encontrar más plásticos donde había algas, y el resultado fue opuesto. A mí me vino la idea de que no las encuentran porque ya se las comieron. ¿Hay algún estudio que lo discute? De hecho, contrastó sus resultados con otros, pero uno de ellos ya tiene un resultado al respecto. O un comentario. Sí, hay algunos que sí ya están viendo como, muchos son como microexperimentos, ¿no? Que ponen en peceras una cantidad conocida de partículas, sobre todo pellets o esferas, y como ya saben qué cantidad de plástico entró al sistema, después de cierto periodo de tiempo, vuelven a hacer un conteo y ven cuánto fue lo que se fue transferido a los peces que estaban dentro del cultivo, ¿no? Entonces, así más o menos están viendo cuánto se adhiere y cuánto se puede transferir a la cadena trófica. Pero son con otras especies de macroalgas, ¿no? Algunas son ulvas, que son muy utilizadas o el nori, allá en Japón y China, que son especies que son utilizadas principalmente para consumo humano y que los tienen así en grandes estanques, entonces les interesa saber cuál es el impacto que hay en este tipo de productos, ¿no? Pero sí, hay algunos estudios que ya están empezando a ver cuál es esta posible cantidad de plásticos que se le pudiera pasar a los organismos en la cadena trófica. Pues, lamentablemente ya estamos en tiempo, chicos. Si tienen más preguntas para la ponencia, lo pueden hacer ahorita. Ahí hay café. Aprovechen y agradecemos a la Gracias a todos. Gracias.